Esto pasó en Radio Noticias. El agua, tal como la estudiamos en el primario y después, que son dos átomos de hidrógeno y de oxígeno, H2O, como decimos normalmente, nunca en la naturaleza se encuentra pura. O sea, no existe ese H2O de fórmula química en el ambiente natural. Siempre aún podemos encontrar hasta las aguas que podamos imaginar más prístinas, más cristalinas. Vamos a hablar de aguas de deshielo, de zonas que prácticamente no tienen actividad humana y que están impolutas, digamos, siempre van a arrastrar algún tipo de sustancia producto de su interacción con el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una base que, bueno, que el agua siempre tiene algunas sustancias agregadas. Bien, por consiguiente, se han establecido normas con límites para algunas sustancias. Algunas son minerales propios del transcurso del agua por la corteza terrestre, ¿no es cierto?, hasta que sale a la superficie. Otros son elementos vivos, microorganismos, bacterias, parásitos, virus, ¿no es cierto?, que pueden llegar de distintas maneras a un curso de agua. Ahí hay que partir también de entrada de dos grandes líneas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de materia prima para agua potable, un agua de suministro público, un agua que es producida por una empresa, un servicio que puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto, hay todas las variables que se nos pueden ocurrir, y hay normas de calidad que se deben seguir, ¿no es cierto? Esas normas de calidad, digamos, están en principio reguladas o normatizadas o aconsejadas, mejor dicho, por la Organización Mundial de la Salud, que tiene muchísima experiencia y bibliografía con respecto al agua, ¿no es cierto?, al agua potable sobre todo, y otras aguas también comerciales. Pero vamos a hablar del agua potable. Esas normas, después los distintos países, a través de sus agencias reguladoras, las asimilan y las acomodan a sus propias realidades regionales. No es lo mismo de repente una norma de calidad para agua potable en Canadá que lo que puede ser en Argentina o lo que puede ser en China. Hay, por supuesto, no hay grandes variaciones, pero cada país es libre de adherirse en un todo o en parte a esas normas de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de materia prima para agua potable hay que diferenciar dos grandes líneas. Si el agua viene de una perforación, o sea, es un agua subterránea, o el agua es de un origen superficial, como puede ser un lago, puede ser un río, puede ser un dique que se ha creado en forma artificial, como es el caso, por ejemplo, de mi ciudad, de Bahía Blanca. Entonces, bueno, ahí las características físico-químicas y microbiológicas de un agua pueden variar en forma importante. No es lo mismo un agua que sale de una perforación que un agua que viene de un lago o un dique. Para saber si un agua se puede tomar o si es potable, digamos, ustedes tienen otras dos grandes líneas. La potabilidad microbiológica, o sea, qué gérmenes viven en esa agua, ¿m? Y la potabilidad físico-química, o sea, qué minerales normalmente están presentes producto de el transcurrir de esa agua, de esa napa, de ese río subterráneo, a través de los estamentos de suelo que atraviesa hasta llegar a la superficie. Hay todas las variables, digamos, químicas de composición que ustedes se puedan imaginar. Con respecto a lo microbiológico, normalmente las aguas de perforación no tienen una gran contaminación, excepto que, y es una causa frecuente, estén cerca de un pozo ciego, que el pozo esté muy cerca, que la perforación no esté bien encamisada y que haya algún tipo de, digamos, infiltración del material, por supuesto, cloacal, residual del pozo ciego hacia el agua que después se va a beber. Entonces, lo que uno debería analizar en primera instancia es un análisis físico-químico, ¿no es cierto?, por un lado, y un análisis microbiológico por otro. Son dos análisis totalmente independientes, pero la suma de los dos me va a dar una casi garantía. Nunca se puede decir una garantía al 100% porque hay muchos elementos que en el análisis de rutina no se estudian. Por ejemplo, los elementos radioactivos o algunos metales pesados que son de baja incidencia en perforación. Entonces, lo normal es que uno vaya a un laboratorio con un agua recién extraída de perforación. Normalmente hay que dejarle eso, el pocero se va a hacer, hay que dejarla un tiempo que se forme bien la concavidad del pozo, que el agua salga bastante, digamos, con condiciones más estándar que las que sale al principio, que puede salir con mucha arena, ¿no es cierto? Y bueno, dejado transcurrir un cierto tiempo de bombeo, cuando se ve que el agua más o menos tiene una característica ya constante, estándar, hay que hacer un análisis microbiológico por un lado y por otro lado físico-químico. El análisis físico-químico
investiga normalmente una batería de minerales y de otras características del agua que están siempre presentes, ¿no es cierto? Y que están normalmente acotadas por las normas. O sea, sabemos que, por ejemplo, en gran parte de nuestro país, las aguas subterráneas, su mayor problema es el arsénico y el flúor, que son dos contaminantes de origen natural, que son producto de deposición de ceniza volcánica de muchos millones de años atrás, que han permanecido penetrados en la estructura del suelo y hoy en día yo le diría que tal vez el 40-50% de nuestro país tiene niveles altos de flúor y arsénico. Eso por un lado. Después aparecen otros minerales, como pueden ser los sulfatos. Puede aparecer, por supuesto, casi siempre dureza. La dureza del agua es el calcio y el magnesio, que de por sí no son elementos indeseables. De hecho, uno ha tomado bebidas deportivas adicionadas de calcio y magnesio. O sea que la dureza del agua de por sí no es un elemento tóxico. Pero ¿para quién es tóxico la dureza del agua? Es tóxica para las cañerías. O sea, el calcio y el magnesio en ciertas condiciones, sobre todo de temperatura, provocan corrosión, provocan incrustaciones, y eso en los sistemas de serpentines, de un calefón o una instalación de calefacción, van a producir a la corta o al mediano plazo, digamos, elementos perjudiciales para esas cañerías. Entonces, las normas para agua potable no solamente vigilan la salud del consumidor, vigilan también la salud de las cañerías. Bien. Entonces, son cosas que se controlan. En un análisis normal de agua básico, el profesional investiga una batería, vamos a hablar de unos 14, 15, 16 elementos que son los más comunes y que van a dar un indicio somero de la calidad de esa agua. Eso siempre hablando de la parte físico-química. La física se ve, en la física es el olor, el sabor, la transparencia del agua, eso es bastante fácil de evaluar. Lo que no es fácil de evaluar para el consumidor, para el propietario de esa vivienda, es la parte química, salvo que nos encontremos con agua muy salobre, por el cual, digamos, el normal componente que da sabor salobre al agua es el cloruro de sodio, digamos, la vulgarmente conocida sal de mesa, que es un componente muy habitual en las aguas. Cuando el agua ya es muy salobre, el mismo consumidor la va a rechazar, no hace falta que haga un análisis, ¿no es cierto? También otro elemento que está siempre presente son los sulfatos. Los sulfatos en valores altos tienen una acción lasante en el organismo, uno va a visitar el baño con frecuencia, pero los sulfatos tienen la característica que si no están en un valor muy alto, uno se termina acostumbrando a tomar un agua con un valor de sulfato un poco más alto que lo que fija el Código Alimentario Argentino. Lo que pasa es que el Código Alimentario Argentino está pensado para los servicios de provisión de agua y para el control de agua domiciliaria, pero en una perforación uno tiene una cierta elasticidad para interpretación de un análisis fisicoquímico de agua. Somos Radio Noticias.